Bien, esta es la cuarta conferencia anticorrupción que desarrolla el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, que actualmente forma parte de la Corte Superior Especializada en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios. Esta actividad que venimos desarrollándola desde el año 2017 realmente nos está brindando muchos frutos, sobre todo en el aspecto académico y en el aspecto operativo, porque es de mucha utilidad los conocimientos que acá se imparten y las reflexiones que se hacen para la práctica diaria de nuestros operadores jurídicos. En la anterior conferencia tratamos uno de los delitos muy recurrentes en el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, que tuvo que ver con la negociación incompatible y también se abordó desde la óptica jurisprudencial en nuestro país. Y el día de hoy también hemos querido tratar un delito que también es muy recurrente en los casos que se ventilan en el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, que es el delito de peculado, ¿no? Por eso el tema es el delito de peculado en el Perú, alcances y su interpretación jurisprudencial. No sabíamos que el día de ayer la Corte Suprema iba a emitir un recurso de nulidad, que efectivamente es el recurso de nulidad número 2124-2018 Lima, que ha tratado el delito de peculado en actividad compleja organizada, ¿no? A raíz de la sentencia que se ha dictado contra el congresista de la República, el señor Ewin Donaire. Entonces, hay en este recurso de nulidad un tratamiento muy interesante, porque se aborda el delito de peculado en el ámbito de una actividad compleja organizada. Y es interesante, digo, porque los aspectos procesales y sustanciales normalmente los estamos abordando desde la perspectiva de la criminalidad clásica o de subsistencia, pero pocas veces nos detenemos en el análisis de la aplicación de estos delitos o de la aplicación de las instituciones procesales en el ámbito de la criminalidad compleja o de la criminalidad organizada. Por eso es que el día de hoy es un tema de mucha discusión, por ejemplo, el tratamiento de la prisión preventiva, ¿no? Y los enfoques están marcados en diferenciar cuál es el tratamiento que se le debe dar a la prisión preventiva en el caso de una criminalidad clásica o de subsistencia, y si ese mismo tratamiento que se le da a la prisión preventiva en un caso de criminalidad clásica o compleja es el mismo tratamiento que debe recibir cuando estamos frente a casos de macrocriminalidad o criminalidad organizada. Lo mismo ocurre actualmente con el delito de peculado. Este recurso de nulidad abre la discusión de cuál es el tratamiento que debe dársele a este tipo penal en el marco, como dice la SUMIA, en el marco de una actividad compleja organizada. Entonces, se van abriendo nuevos caminos de interpretación y de aplicación de los tipos penales en nuestro Código Penal que tienen que ver con delitos contra la administración pública, y por lo tanto la conferencia que nos va a dar el día de hoy el doctor Eduardo Alcócer Povis nos va a ser de mucha utilidad tanto para los jueces del sistema especializado, para los demás jueces de los órganos especializados del resto del país, y además tenemos algunos órganos jurisdiccionales que nos están siguiendo a través de la videoconferencia, y también le expresamos nuestro saludo y bienvenida a este evento académico. Estoy convencido que la conferencia del doctor Eduardo Alcócer Povis va a ayudarnos muchos en los conocimientos que él nos puede brindar, en el análisis y en el desarrollo jurisprudencial que él ha podido advertir en nuestra jurisprudencia nacional. De tal forma que no me queda más que dar por inaugurado este evento académico, deseando a todos ustedes el mejor de los éxitos en la comprensión y análisis del tema que se va a desarrollar el día de hoy. Muchas gracias.
El delito de peculado, como se sabe, está regulado en el artículo 387 del Código Penal. Voy a referirme en esta oportunidad estrictamente al primer párrafo, en aquel en el que se sanciona al funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo. Un tema controvertido tiene que ver con el bien jurídico protegido en el delito de peculado. La Corte Suprema no ha tenido una posición uniforme al respecto. Así, basta ver el recurso de nulidad 2149-2013 Amazonas, en el que se sostiene que el bien jurídico protegido en el delito de peculado es el normal desenvolvimiento de la administración pública y, de otro lado, la buena imagen institucional. Sobre este último aspecto, yo guardo serias críticas, porque la buena imagen vendría a ser, en todo caso, el parecer que la colectividad tiene sobre una determinada entidad pública. Y los pareceres no se pueden tutelar. Tampoco las valoraciones éticas o morales, porque crea relativismo e inseguridad jurídica. Y un sector importante de la doctrina así lo ha desarrollado. Por eso es que se ha abandonado ya a nivel de la doctrina la concepción moral o ética o valorativa del bien jurídico, entre comillas, imagen institucional. En otras resoluciones, la Corte Suprema ha ensayado diversas definiciones sobre el bien jurídico protegido. Así, en el recurso de nulidad 287-2013-1, se indica que en el delito de peculado se protegen bienes jurídicos, distintos bienes jurídicos. Se trata de un delito pluriofensivo. Por un lado, dice la Corte Suprema, se busca garantizar el principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública. Y de otro lado, evitar el abuso del poder que se haya facultado el funcionario o servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad. Acerca de la infracción a la norma como bien jurídico protegido, es una postura respetable, pero que respetuosamente no la comparto. Porque finalmente lo que se busca proteger es aquello que contiene la norma. Es decir, no hay que defender un concepto de bien jurídico con contenido formal, la norma per se, sino lo que busca tutelarse. En este caso, adelanto, lo que se busca tutelar es el correcto funcionamiento de la administración pública, a través de la tutela, a su vez, del patrimonio del Estado. No la norma en sí. Tampoco se busca garantizar la lealtad. La lealtad es el deber que debe cumplir el funcionario servidor público, no el bien jurídico protegido. Y así que en el recurso de nulidad 21-24-2018 Lima, precisamente emitido el día de ayer, se afirma, citando al profesor Carlos Mir Puig, que el bien jurídico tutelado en el delito de peculado es el correcto funcionamiento de la administración, de los servicios públicos en base al mantenimiento de los recursos patrimoniales y a una correcta gestión del patrimonio público. De esta manera, desde mi punto de vista, no asumiendo, digamos, en estricto lo que dice la Corte Suprema, pero personalmente aprecio que el bien jurídico tutelado, de forma inmediata, es el correcto funcionamiento de la administración pública, un bien jurídico de corte institucional, y de forma inmediata el patrimonio del Estado. Este bien jurídico, patrimonio del Estado, cumple una función representativa del bien jurídico inmediato, correcto funcionamiento de la administración pública, ya que la relación directa que tiene el agente es con el patrimonio del Estado. Y este último cumple, como dije hace un momento, esta función de representación o espiritualizada, como dice un sector de la doctrina. Miren que en el recurso de nulidad 1470-2012 Pasco hace referencia a que en el delito de peculado implica en el fondo un atentado de los intereses patrimoniales públicos, en cuanto están al servicio de unos intereses generales. El patrimonio al servicio de intereses generales. Y en el marco del correcto funcionamiento de la administración en el manejo de tales fondos. Entonces, ese es el bien jurídico protegido, culmina la Corte Suprema en este recurso de nulidad. Considero que esta definición se acerca a la que yo propongo en esta oportunidad, de bienes jurídicos inmediatos como el correcto funcionamiento de la administración pública y un bien jurídico inmediato como el patrimonio del Estado, como ustedes pueden ver en la diapositiva. En cuanto al sujeto activo del delito de peculado, sabemos que el autor del delito de peculado es un funcionario o servidor público
con vínculo funcional con los bienes. Por eso se afirma que se trata de un delito que tiene como autor a un sujeto doblemente cualificado, funcionario o servidor público y además con vínculo funcional con los fondos del Estado. En esa medida también podemos afirmar que el delito de peculado, como es una posición consolidada de la doctrina y la jurisprudencia, es un delito especial y también de infracción de deber. Pero hay que acotar, vamos a ver, el contenido de estas expresiones que acabo de mencionar. Sobre el concepto funcionario o servidor público. Bueno, sabemos que se requiere para entender o encontrar el significado de este concepto, es necesaria una remisión interpretativa al artículo 425 del Código Penal. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema, además de lo ya señalado? En el recurso de revisión 502-2017 Callao, afirma la Corte Suprema, siguiendo una posición material de funcionario público, que un elemento para considerar a alguien como funcionario público para efectos penales tiene que ver no solamente con la habilitación específica, es decir, que haya actuado por disposición de la ley, una elección o designación, por ejemplo, sino también, segundo punto, me parece importante, la participación efectiva en el ejercicio de la función pública. Para ser funcionario público a efectos penales no basta el título, sino también que haya participado de modo efectivo en el ejercicio de la función pública. Esto también viene siendo resaltado por la casación 634-2015 Lima, donde considera la Corte Suprema establecer que el sujeto activo tiene un título, una cualidad jurídica u otra naturaleza objetiva, es el concepto funcional, donde se requiere la participación efectiva en la función pública. Es decir, se toma, como dije, una postura material de funcionario público para efectos penales. De esta manera lo distinguimos del concepto de funcionario para efectos del derecho administrativo sancionador. En cuanto al injusto del delito de peculado. Dijimos hace un momento que el delito de peculado es un delito especial y de infracción de deber. ¿Por qué es un delito especial? Porque formalmente el legislador restringe la órbita de los autores a sujetos que tienen una doble cualificación, funcionario o servidor público y además con vínculo funcional con los fondos del Estado. Y esto último también nos da un contenido material que fundamenta la infracción de deber, la relación que tiene el sujeto con la institución administración pública. Debe tener, por tanto, el agente un rol especial o un estatus para que se le considere autor del delito de peculado. ¿Qué dice la Corte Suprema sobre este tema? En el recurso de nulidad 615-2015 Lima, se afirma que la relación funcional que posee el sujeto activo del delito de peculado con el patrimonio público es el elemento normativo nuclear. Es el elemento normativo nuclear. Además, en el Acuerdo Plenario 4-2005 resalta la disponibilidad jurídica como sustento de la autoría en el delito de peculado. De esta manera, se da sustento también a este tipo penal como un delito precisamente de infracción de deber institucional. Esta posición también importante, diríamos, consolidada en la doctrina penal nacional y en la jurisprudencia, ha permitido también alejarnos de la postura que en su momento tuvo el Tribunal Constitucional y hace ya varios años, especialmente cuando cito la sentencia del Tribunal Constitucional 2758-2004, proceso de habeas corpus. En esta decisión del Tribunal Constitucional se consideró como autor del delito de peculado a alguien que ejercía de hecho, de facto, la administración de los fondos públicos. Es una postura, desde mi punto de vista, errada, que ha sido superada por la Corte Suprema, en realidad también por la Judicatura en general, cuya posición dominante, repito, considera que el agente, funcionario público, debe tener un vínculo funcional de derecho, no de hecho, con los fondos del Estado. En el 387 del Código Penal se resalta una expresión, que el agente haya actuado por razón de su cargo. ¿Cuál es el alcance de esta expresión por razón de su cargo? ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema al respecto? En la casación 503-2013-1, indica que el sujeto activo del delito de peculado debe tener un poder de decisión sobre los fondos del Estado.
En otra decisión de la Corte Suprema, esta vez en la casación 1004-2017 Moquegua, nos indica la Corte acerca de la capacidad de disposición jurídica que tiene el autor con los fondos del Estado. Muy bien, entonces en ambas decisiones se resalta el vínculo jurídico de la gente con el bien y además que tenga un poder de decisión o de dominio sobre estos fondos que están sometidos a su cargo. En la casación 160-2014 del SANTA se agrega además que los agentes deben tener un poder de vigilancia y control sobre los caudales o bienes pertenecientes al Estado. Se entiende que esta capacidad o deber de vigilancia o control de los fondos del Estado deben estar relacionados de derecho y no de facto con dichos bienes. Pero cuando hablamos de control, ¿a qué hacemos referencia? El control tiene que ser inmediato de la gente con los fondos del Estado o podría ser un control mediato. Aprecio que la gente debe haber poseído el bien público previamente de forma inmediata o incluso mediata. En ambos casos debe verificarse que haya sido competente para disponer jurídicamente sobre el bien. Esto en lenguaje de imputación objetiva, hablemos de la competencia por el riesgo, en este caso la determinación de la competencia por el riesgo fundado en su vínculo institucional con los fondos del Estado. Y así, en el recurso de nulidad 615-2015 Lima, se indica que el agente debe haber estado en posesión mediata o inmediata de los fondos del Estado, ¿no? Además indica que porque si dicha relación funcional de estricta base jurídica entre el sujeto activo y el bien público que posee no existe, no podrá hablarse del delito de peculado. Es decir, hay una relación funcional de derecho con los fondos del Estado. Pero en la casación 5013-2013-1 se es más específico en afirmar que la posesión que tiene el agente con el fondo público puede ser una posesión mediata como una posesión inmediata. Cuando se habla de una posesión mediata, se hace referencia y se resalta la necesidad para considerar a alguien como autor del delito de peculado que tenga la disposición jurídica de los bienes. No es necesario que lo tenga en sus manos. Puede no tenerlo. Lo que es importante es que tenga la disposición jurídica sobre los fondos del Estado. Es decir, y remata aquí la Corte Suprema, que tenga el agente un poder de decisión sobre los fondos del Estado. Es el fundamento, en este caso, de la autoría en el delito ya mencionado. Y por disponibilidad jurídica, en otra resolución, el recurso de nulidad 33-2012 ANCASH, reitera la Corte Suprema indicando que debe suponer que la gente tenga un deber de protección y que garantice la no lesión de los intereses patrimoniales de la administración pública. En resumen, podemos afirmar que el sujeto activo de este delito debe tener por su función el poder de vigilar y controlar los bienes públicos. El control que tiene sobre los bienes públicos puede ser de forma mediata o de forma inmediata. En ambos casos, el fundamento del injusto penal del delito de peculado se basa en la capacidad jurídica que tiene la gente de disponer o de decidir sobre aquellos bienes que están sometidos a su cargo. Respecto a la fuente del deber de garante que tiene el funcionario público con relación a los fondos del Estado, ¿cómo se determina? La Corte Suprema ha establecido en la casación 131-2016, Callao, que la fuente del deber de garante es una fuente de deber extrapenal en las leyes o reglamentos de corte administrativo. Y es que en estos delitos es necesaria una remisión en bloque, en algunos casos, a normas administrativas para complementar los deberes que podría haber infringido el autor de este tipo penal. De otro lado, de acuerdo a la teoría de la imputación objetiva, el sujeto cualificado debe haber creado con su comportamiento un riesgo prohibido para el derecho penal. Esto, digamos, de doctrina consolidada por la Corte Suprema acerca de la importancia de esta teoría de la imputación objetiva para definir el tipo objetivo de cualquier delito. Así, en la casación 912-2016 San Martín, en la casación 23-2016 Ica, incluso en la casación 724-2015 Lima,
Digo incluso porque en esta última casación se discutió acerca de la prisión preventiva, donde la necesidad para establecer la apariencia de delito de utilizar criterios normativos como la imputación objetiva para establecer este primer presupuesto para la aplicación de esta medida cautelar personal. Bueno, esa es la importancia de la teoría de la imputación objetiva hoy en día en el desarrollo del derecho peruano. Bueno, ¿cómo determinar que una persona ha creado un riesgo prohibido? Hay diversas teorías al respecto. Yo postulo, siguiendo a un sector de la doctrina, utilizar criterios cualitativos y criterios cuantitativos para establecer cuándo el agente ha creado con su comportamiento un riesgo prohibido. Desde una perspectiva cualitativa. De una perspectiva cualitativa, se ha creado un riesgo prohibido cuando se ha actuado de modo antinormativo. Es decir, cuando esta persona, en este caso funcionario público, ha infringido alguna norma, alguna norma que regule su rol como funcionario o servidor público en una determinada entidad o institución del Estado. Como se sabe, conforme al artículo 387 del Código Penal, el agente infringe su rol apropiándose o utilizando los bienes que están sometidos a su cargo, defraudando la expectativa de un comportamiento conforme a su deber, aquel deber establecido de manera previa a nivel administrativo antes del suceso típico. En el Acuerdo Plenario 4/2005 se indica que la apropiación se presenta cuando el agente hace suyo los caudales, los efectos que pertenecen al Estado, apartándolo de la esfera de la función de la administración pública y colocándose en situación de disponer de los mismos. Colocándose en la situación de disponer de los mismos. Es decir, se entiende que una persona se ha apropiado cuando tiene esta posibilidad jurídica, ¿no? Esta posibilidad de disponer de los fondos del Estado. Y en la modalidad de utilización, el sujeto activo se aprovecha de las bondades que permite el bien, caudal o efecto, sin tener, dice esta vez la Corte Suprema, sin tener el propósito final de apoderarse. Sobre este tema, un aspecto sin lugar a dudas controvertido tiene que ver con los alcances de la expresión apropiación. Dice la Corte Suprema, en el recurso de nulidad 2124/2018 Lima, publicado el día de ayer, que lo que debe demostrarse es si el funcionario público competente cumplió o no con su deber positivo y asimismo que materialmente llevó a cabo la realización de la conducta exigida por el tipo delictivo. Realización típica en sentido material. ¿Qué quiere decir la Corte Suprema? Por lo menos, ¿qué es lo que entiendo sobre esta afirmación? Que para considerar que se ha cometido el delito de peculado, no basta solamente con la infracción al deber positivo, sino es necesario también, pareciera decir, el dominio, que materialmente el agente haya realizado aquel comportamiento que se le desvalora, ¿no? Que se le reprocha en términos amplios, ya sea la apropiación o la utilización de los fondos públicos. Incluso, en el expediente 101/2011 Lima, la tercera sala penal de apelaciones de Lima resolvió definitivamente, en un caso, indicando que la figura de peculado doloso por apropiación exige que el autor del ilícito, que es quien necesariamente tiene que ser aquel funcionario que se apropie de los fondos del Estado. El autor tiene que ser aquel que se apropie de los fondos del Estado. El autor es quien vulnera la norma regulada, descrita en el artículo 387 del Código Penal, y es que a él se le dirige. Y además menciona, la sala penal ya mencionada, ya indicada, que al cómplice no se le puede atribuir la conducta de apropiación de los fondos del Estado, conducta que solamente es reservada con relación al autor. El autor se apropia, en mis palabras, el cómplice ayuda a otro a apropiarse. Bajo un criterio cuantitativo en la determinación de riesgo prohibido, también otro tema sumamente interesante, porque lo que interesa al derecho penal bajo criterios de la imputación objetiva son aquellos comportamientos que sean penalmente significantes.
de relevancia social. Incluso esto va de la mano con el principio de mínima intervención del derecho penal. En ese sentido, en el recurso de nulidad conocido 3763-2011 Huancavelica, un caso de apropiación por parte de un servidor público de 4 hojas bond, se consideró que no ameritaría que el derecho penal intervenga en este caso, porque para la materialización de un delito se requiere que el sujeto activo haya cometido un hecho lo suficientemente grave como para ser objeto de represión penal y no un simple desliz disciplinario. En igual sentido, digamos, la misma definición se tiene en el recurso de nulidad 3004-2012 Cajamarca. Digamos, por las características de lo apropiado, se consideró en este caso que el comportamiento, por más que haya merecido pena, en mis palabras, porque infringe la norma de la gente, no es necesaria la intervención del Estado por razones de política criminal. En esto también tiene que ver la teoría de la imputación objetiva, asumiendo criterios cuantitativos o de relevancia social del comportamiento. Pero el alcance de estas dos resoluciones de la Corte Suprema sobre criterios cuantitativos en materia de peculado nos permite también diferenciar desde el plano objetivo al injusto administrativo del injusto penal. Aquello que debe ocuparse el derecho penal son aquellos comportamientos que causan resultados realmente graves o que tengan significancia social. La Corte Suprema agrega que también es posible diferenciar el injusto administrativo del injusto penal a partir de criterios subjetivos. Así, en el recurso de nulidad 2390-2017 ANCASH hace referencia precisamente a que el carácter doloso del tipo penal de peculado por apropiación del primer párrafo es el que define la relevancia penal y no administrativa de dicho delito. Siguiendo con aspectos propios de la teoría de la imputación objetiva y el delito de peculado, vemos que solamente se puede imputar el resultado a aquel que lo haya provocado actuando antinormativamente y no a quien haya confiado válidamente en el otro. Precisamente en la casación 102-2016 Lima se desarrolla el famoso principio de confianza. Cuando alguien actúa conforme a la norma, pero a su vez confía en que los demás hayan actuado correctamente. Aun cuando su intervención haya fácticamente provocado el resultado lesivo al patrimonio del Estado, este resultado no se le va a poder atribuir en tanto rige válidamente el principio ya mencionado, principio de confianza. Ahora, el principio de confianza tiene límites. En la casación 23-2016 Lima se describen estos límites. Se indica que el principio de confianza encuentra ciertos límites, por ejemplo, cuando una persona sobre quien se tiene una ascendencia funcionarial no tiene capacidad para cumplir de manera responsable un rol asignado. Es decir, no se puede confiar en alguien que no es responsable, o no tiene la capacidad de actuar responsablemente conforme a las normas que regulan su rol. Asimismo, el principio de confianza se restringe cuando existe un deber de garante que impone la obligación de verificar el trabajo realizado. Esta expresión es muy importante en los casos de delegación de funciones y en el campo de la distribución de actividades en una institución pública. Por último, no se puede invocar el principio de confianza cuando se evidencia la falta de idoneidad de la persona en que se confiaba. Muy parecido a al primer límite, ¿no? Acerca de la falta de capacidad, en este caso para actuar por parte de la persona en quien supuestamente se confía. La casación 23-2016 ICA. De otro lado, el presupuesto material del delito de peculado es que la gente debe haber recibido el bien en percepción, administración o custodia, ¿no? En el acuerdo plenario 4 del año 2005, un acuerdo muy importante para la definición del delito de peculado en nuestro país, da contenido a estas expresiones, ¿no? Por percepción no es más que la acción de captar o recepcionar caudales o efectos de procedencia diversa, pero siempre lícita. La administración implica funciones de manejo y conducción, y la custodia implica la posesión que conlleva a su vez conservación y vigilancia debida por el funcionario de los caudales o efectos públicos. Dicho esto, aquí planteo una pregunta, ¿no? También
interesante. ¿Se puede cometer peculado cuando la gente no rindió cuentas de los viáticos o lo hizo de manera defectuosa? Aquí la Corte Suprema no ha tenido una postura uniforme, diría yo. Así, en el recurso de nulidad 260-2009, Loreto señaló que los funcionarios que no rindieron cuenta de los gastos de los viáticos no tienen relevancia penal, ya que este tipo de conductas no tiene tiene una naturaleza distinta a la administración, percepción y custodia. Cuando el funcionario, dice la Corte Suprema, recibe aquellos viáticos, no los recibe en administración, ni en custodia, ni en percepción. Puede darle, digamos, el uso que considere el funcionario. No está vinculado en este caso con un deber con la institución, ya que no la ha recibido, repito, ni en administración, ni en percepción, ni en custodia. No se cumple el contexto típico del delito de peculado. Sin embargo, en el recurso de nulidad 3186-2014 Lima, se afirma que los viáticos constituyen fondos públicos que son otorgados a un funcionario o servidor para el cumplimiento de una determinada comisión de servicios. Esa medida, la apropiación de estos viáticos, constituye actos propios de peculado. Finalmente, una curiosa resolución, la Corte Suprema, recurso de nulidad 1315-2014 Lima, indica, empezando, que los viáticos, cuando son entregados a los funcionarios, no los recibe ni en administración, ni en percepción, ni en custodia. Tiene una finalidad diferente, hace un desarrollo. Sin embargo, dice la Corte Suprema, cuando al procesado se le asigne un monto por viáticos y por apoderarse de los caudales entregados para cumplir la labor encomendada, adultera boletas, se configura el delito sub materia, el delito de peculado. Pero al inicio señaló que cuando recibe el funcionario o servidor los viáticos, no los recibe ni en administración, ni percepción, ni custodia. Sin embargo, luego remata indicando que cuando no informa, en este caso adecuadamente, es decir, esta vez en el caso que fue analizado, adulterando boletas, comete delito de peculado. Me parece aquí que la decisión resulta incoherente. Cuanto a la consumación del delito de peculado, el Tribunal Constitucional ha tenido una postura sin duda cuestionable sobre la consumación de este tipo penal. Señala el Tribunal Constitucional que este delito se consuma cuando el agente dispone de los fondos del Estado. No cuando tiene la posibilidad de disponer, sino cuando lo dispone efectivamente. De tal manera que, por ejemplo, aquel que recibe los fondos del Estado, un tercero, sería un cómplice del delito de peculado. Esta sentencia del 2758-2004, profesor de Habeas Corpus, ya citada, toma esta postura, ¿no? En el que la consumación se da cuando la gente dispone. Me parece que es una posición errada, ya que no debemos de olvidar que el delito de peculado tiene un contenido patrimonial. Y como tal, en los delitos patrimoniales, la consumación, en su gran parte, se da cuando la gente tiene esta mínima posibilidad de disponer de los bienes, cuando tiene esta posibilidad de actuar como si fuera un propietario legítimo de los bienes. No cuando lo dispone. De lo contrario, cuando, por ejemplo, un autor del delito de hurto o de robo sustrae los bienes y luego de apropiárselos los vende a un tercero o los regala a un tercero, no se consume este delito cuando los vende o regala, sino en un momento anterior, cuando tuvo esa posibilidad de disponer de los fondos del Estado, ¿no? Así es, digamos, así se puede extraer también de la sentencia plenaria 1 del año 2005. Yo creo que es un adecuado símil el realizar lo que acabo de mencionar para considerar o dar cuenta de la consumación del delito de peculado. Cuando alguien dispone de los fondos del Estado, ubicamos esta conducta en la etapa de agotamiento del iter criminis del delito de peculado. No debe suponer el momento consumativo. Felizmente, la Corte Suprema ha tenido una postura distinta.
en el Acuerdo Plenario 4/2005 señala que la apropiación debe ser entendida como el momento en que la gente se coloca en posición de disponer de los mismos. Cuando se coloca en posición de disponer de los mismos, no cuando dispone efectivamente, esto en mis palabras. Asimismo, en la casación 102/2016 Lima, se indica que este delito se configura cuando la gente se apodera, adueña, atribuye, queda, apropia o hace suyo los caudales a efecto del Estado, aquellos que le han sido sometidos en virtud de su cargo. En cuanto a la necesidad de una pericia para establecer el resultado lesivo en el delito de peculado, una interpretación al contrario, dice la Corte Suprema en la Casación 131/2016 Callao, que en el delito de peculado por utilización no es necesario que se practique una pericia contable para establecer el perjuicio patrimonial que se causó al Estado. La pericia contable sí se requiere cuando se trata de la modalidad de peculado por apropiación. Una postura de la Corte Suprema en el que resalta la importancia de este informe para acreditar un elemento objetivo del injusto. En cuanto al tipo subjetivo del delito de peculado, dije al inicio que voy a referir a la modalidad dolosa por apropiación de peculado y el análisis jurisprudencial y cómo la Corte Suprema se ha referido a este tema. ¿Qué es el dolo? El dolo es, desde mi punto de vista, el conocimiento que tiene una persona de estar realizando aquellos elementos objetivos del tipo, o como diría un sector importante de la doctrina, el conocimiento del peligro concreto de su conducta. Incluso la Corte Suprema, en una reciente casación, la 742/2016 ICA, toma postura, citando incluso al profesor Ramón Ragués, quien señala lo siguiente: aunque tradicionalmente el dolo se ha definido como conciencia y voluntad de la realización de una conducta objetivamente típica, esta definición ha sido paulatinamente abandonada por la doctrina y por los tribunales, hasta el punto de poderse afirmar que hoy en día el dolo se concibe, de forma explícita o implícita, solo como conciencia de la realización de un comportamiento típico objetivo. Sin embargo, no podemos dejar de tener en cuenta que la posición mayoritaria en la doctrina y en la jurisprudencia penal nuestra viene a ser la del dolo volitivo, el dolo como conocimiento y voluntad. Tanto es así que incluso en algunas decisiones de la Corte Suprema se incluye en el tipo subjetivo un elemento distinto al dolo, un elemento de corte volitivo, un elemento llamado de tendencia interna intensificada, lo que coloquialmente nos referimos, digamos, se conoce como los ánimos. Esta vez, la casación número 102/2016 Lima sostiene que en el delito de peculado el agente obra con animus rem sibi habendi, es decir, la intención de tener una cosa como si fuera de su propiedad o hacerla suya. En similar sentido, en el recurso de nulidad 615/2015 Lima, dice que la Corte Suprema señala que la gente ha de actuar con animus domine, con ánimos de dominio. Los ánimos no son parte de los elementos subjetivos del tipo penal, ni siquiera el legislador los ha considerado. Además, se trata de elementos volitivos que han sido cuestionados, entre otras cosas, por su difícil probanza. El conocimiento se puede demostrar a partir de datos externos. En cambio, la voluntad, el querer, forma parte del mundo anímico o psicológico, como diría el profesor Sánchez Vera Gómez Treyes, lo cual es ajeno a una visión normativa del injusto. Por ello, aprecio que en el delito de peculado doloso por apropiación, el agente debe tener conocimiento que se está apropiando de un bien público que previamente le fue confiado, ya sea en administración, percepción o custodia, para administrarlo, ¿no? Custodiarlo o percibir. No es necesario algún elemento volitivo que acompañe al dolo. En cuanto a la complicidad, el delito de peculado. Hay varios temas al respecto, no voy a ocuparme de los ya trabajados acerca de la posibilidad de que los extraños sean partícipes en delitos especiales, una posición que me parece ya superada en la doctrina y en la jurisprudencia.
Sin embargo, también indicar una casación importante sobre participación delictiva en el delito de peculado, la casación 102-2016 Lima, y que sirve para definir la participación incluso en delitos de dominio, no solamente en delitos de infracción de deber. La Corte Suprema señala el momento de la intervención del cómplice en el delito de peculado. El cómplice, quien vulnera la norma de no ayudar a otro a cometer un delito, puede intervenir ya sea en la etapa preparatoria del hecho planificado por el autor del delito de peculado, es decir, el funcionario público. Interviene en la etapa preparatoria. Generalmente el cómplice primario interviene en la etapa preparatoria. Nos dice además la Corte Suprema que el cómplice primario también puede intervenir en la etapa ejecutiva del plan delictivo que realiza el autor, en la etapa ejecutiva. Y aquí la discusión que se dio a nivel de la doctrina acerca de cómo diferenciar entre, en general, ¿no?, entre el coautor y el cómplice primario. Importante que la Corte Suprema haya señalado que si es que se da la intervención en la etapa ejecutiva, el cómplice siempre debe haber actuado sin dominio de la situación típica, porque el hecho, como se sabe, le pertenece al autor. Siempre en cuanto al tipo subjetivo de este delito, en la casación 3.7/2011 en Lambayeque, de modo general, uno puede afirmar que el dolo del partícipe tiene que ver con el conocimiento que la acción realizada resulta ilícita, dice la Corte Suprema, que la acción realizada resulta ilícita. En realidad, creo yo que debió señalarse que el cómplice debe conocer que su conducta es favorecedora al plan ejecutivo de un autor cualificado. O sea, es decir, que su conducta en realidad ayuda a otro a cometer un delito. En este caso, un delito especial y de infracción de deber. Acerca del conocimiento de la ilicitud del comportamiento, tiene que ver con un aspecto que se valora en la culpabilidad, en el error de prohibición, o llamado también error sobre la antijuridicidad de la conducta. No tiene que ver con un error, tiene que ver con la valoración del tipo. En este caso estamos hablando aquí que el conocimiento, el dolo, como parte subjetiva del tipo de la complicidad, conlleva siempre el conocimiento que tiene la gente sobre una conducta de auxilio con relación a un plan ejecutivo de un tercero. Entonces, como reflexión final para esta conferencia, vemos que el delito de peculado es catalogado como especial y de infracción de deber. Mediante él se tutela el correcto funcionamiento de la administración pública de forma inmediata y el patrimonio del Estado de forma inmediata. Se sigue por un concepto material de funcionario público. La Corte Suprema así lo resalta en diversas resoluciones. Es decir, para que alguien sea considerado funcionario público a efectos penales, no solamente debe tener el título, sino también que previamente haya ejercido de forma efectiva la función pública. El agente debe tener además un poder de vigilancia o control del fondo del Estado. El control que debe tener el agente, el sujeto activo del delito de peculado, puede ser inmediato o mediato. Es decir, puede haber tenido en sus manos aquel fondo del Estado sometido a su cargo, o puede que no haya tenido esta relación directa. Sin embargo, lo importante para considerarlo como autor de este tipo penal es que haya tenido la capacidad jurídica de disponer de aquellos fondos del Estado, o lo que llama también la Corte Suprema en alguna resolución un poder de decisión sobre los fondos del Estado. Bueno, la determinación del riesgo prohibido puede realizarse a partir de un criterio cualitativo y de un criterio cuantitativo. Cuando se habla de un criterio cualitativo, se hace referencia a que el agente no solamente debe haber infringido un deber institucional, sino también que debe haber realizado aquel comportamiento desvalorado, ya sea de forma comisiva o de forma omisiva, ya que, esto es agrego, no se puede responsabilizar a alguien por lo que es, sino esencialmente por lo que hizo. Desde un punto de vista cuantitativo, es necesario que el delito de peculado conlleve a que el comportamiento tenga un significado social, es decir, que tenga relevancia social,
Esto tiene que ver además con el principio de mínima intervención del derecho penal, como anoté anteriormente, y que la Corte Suprema también lo ha resaltado en algunas resoluciones ya citadas en esta conferencia. El delito de peculado por apropiación se consuma cuando la gente tiene la posibilidad de disponer de los fondos sometidos a su cargo, no cuando los haya dispuesto. Es una interpretación errónea de delitos con contenido patrimonial. El dolo es definido como conocimiento de estar realizando el tipo objetivo. Esto sirve también no solamente para delitos de dominio, sino también para delitos de infracción de deber, como el delito de peculado. No se exige de ninguna manera el ánimo, ni el ánimo de apropiarse, o el ánimo de dominio. Son elementos volitivos que son ajenos incluso al tipo y además que en la práctica son de imposible probanza, ya que corresponden al mundo interno o psíquico de la gente. Por último, la complicidad en el delito de peculado puede presentarse en la etapa preparatoria o también en la etapa ejecutiva. En este último caso, el cómplice primario no debe haber tenido dominio de la situación típica. Esto sobre todo en una casación reciente, la 102/2016 Lima, que así lo resalta. Son estas algunas consideraciones sobre el delito de peculado que he venido a formularlo. Yo sé que hay muchos temas que podríamos tratar, seguro a partir de sus preguntas o ahondar en los que yo ya he hecho referencia. Muy bien, muchas gracias por su atención.